Cristo me ama, bien lo sé, su palabra. Hola, hola, qué gusto nos da tenerlos en una clase más de escuela dominical. Les quiero pedir que me acompañen a hacer una oración antes de empezar esta clase tan hermosa que Dios nos tiene preparados. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y decimos así: amado Padre, gracias porque nos permitiste hoy despertar por estas redes sociales, por la clase que tienes preparada para nosotros. Te pido que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a entenderte y conocerte más. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por todo el amor que nos tiene. Nos da este sol, este lugar hermoso. Cristo nos ama. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel, que Él es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, sí, Cristo me ama. Cristo nos ama. Vamos a oírlo en esta clase. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, tener la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean. Quiero ser como Él, Jesús siempre me decía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean a Él, todos me vean a Él. ¿Alguna vez han tratado de caminar por un cuarto oscuro? Cuando no se puede ver bien hacia dónde vas, es difícil caminar sin tropezarse con todas las cosas que hay en ese cuarto, ¿verdad? ¿Qué necesitan? Luz. ¿Para qué? Pues para poder ver bien dónde estás y hacia dónde vas. Esto nos recuerda un nombre que se le da al Señor Jesús en la Biblia, que es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos al principio los 4 evangelios. Son los 4 libros de los evangelios, que son el de Mateo, Marcos, el de Lucas y el de Juan. En esta ocasión vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y nada más vamos a leer la parte B, que dice así: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Leímos: yo soy la luz del mundo. Esto quiere decir que el Señor Jesús es la luz que alumbra todo el mundo, porque todos nacimos en la oscuridad del pecado, pero Jesús tomó el castigo de tu pecado y el mío, y así quitó la oscuridad de ese pecado de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar cerca de Dios. También leímos la segunda parte que dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el que me sigue. ¿Seguir a quién? Es seguir a Jesús. Cuando seguimos a Jesús, estamos obedeciendo. ¿Y qué quiere Dios que obedezcamos? Pues la palabra de Dios. También seguir a Jesús es estar en comunicación con Dios, orando todos los días. Y en el momento que recibiste como tu Salvador a Jesús, quien es la luz, entra a tu corazón. Y eso es tener la luz de la vida. Entonces, puedes vivir siguiendo a Jesús y no en la oscuridad del pecado. Además, Dios también quiere rescatar a todas las personas de la oscuridad del pecado y que reciban a Jesús en su corazón y puedan ser hijos de Dios. Si tú ya has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, debes alabar a Dios por las cosas buenas que hace por otros. Ahora vamos a decir todos juntos el versículo, pero vamos a decirlo tapándonos un ojo. Y vamos a decir Juan 8:12b.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12b. Muy bien, ahora vamos a decirlo, pero tapándonos el otro ojo. Juan 8:12b. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12b. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a decirlo, pero colocando nuestras manos como si hiciéramos unos lentes muy grandes para poder ver todo lo que nos rodea. Y vamos a decir Juan 8:12b. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12b. Muy bien, ¿ya se lo aprendieron? Todos cierren los ojos y no los abran hasta que yo cuente hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora pueden abrir los ojos. ¿Fue difícil mantener los ojos cerrados? Sí, ¿verdad? ¿Qué pudiste ver con los ojos cerrados? Nada. Oscuridad. Ustedes tuvieron los ojos cerrados por solo un rato. Imagínate cómo sería siempre estar en la oscuridad. Vayamos a nuestro mapa para saber dónde exactamente se narra la historia del día de hoy. Jericó estaba ubicada cerca del mar de Galilea o Mar Muerto. Jericó era una ciudad de altas palmeras que se encontraba aproximadamente a 30 kilómetros al noreste de Jerusalén. La Biblia nos cuenta de un hombre que vivía en la hermosa ciudad de Jericó, una ciudad con altas palmeras y rosas fragantes. Este hombre se llamaba Bartimeo, pero no podía ver ni las flores ni las altas palmeras. No podía ver nada. Para él, el mundo era siempre más oscuro que la noche más oscura, porque era ciego. Bartimeo no veía y por eso pasaba lejos de la gente. Cada mañana, el ciego Bartimeo seguramente pasaba a tientas por las calles desde su hogar hasta cierto lugar en las afueras de Jericó. Allí se sentaba a la orilla del camino para pedir limosna a la gente que salía y entraba deprisa a la ciudad durante el día lleno de actividad. Día tras día se sentaba a la orilla del camino caluroso y polvoriento. Un día Bartimeo estaba junto al camino y empezó a escuchar una gran multitud. Quizá escuchó sobre los milagros del Señor Jesús, como cuando convirtió el agua en vino en Caná, cuando sanó al hijo de un oficial del rey, o cuando quitó el pecado de la mujer samaritana. Bartimeo y todo el pueblo de Israel esperaban que viniera el Mesías, el Salvador. Dios había prometido que el Salvador sería alguien de la familia del rey David, quien había vivido mucho tiempo antes. ¿Podría ser que el Señor Jesús era el Mesías? Tal vez él sanaría a Bartimeo y le daría la vista. Bartimeo estaba en la oscuridad física, porque no podía ver con sus ojos. Pero él tenía un problema aún mayor. Bartimeo tenía oscuridad en su corazón por causa del pecado. Recuerda, pecados son todas las cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Ya hemos visto varios ejemplos durante las clases como hablar con groserías, no obedecer a tus papás,
mentir. Vivir en pecado es como estar en la oscuridad porque estás separado de Dios y no puedes encontrarle. El pecado te hace ciego y no puedes ver la verdad acerca de ti y de Dios. Dios es santo, que quiere decir que todo es bueno en Dios. Él es luz. También el Señor Jesús es santo. Solamente el Señor Jesús puede ayudarte a andar en luz. Sin el Señor Jesucristo estamos perdidos y en la oscuridad como Bartimeo estaba en la oscuridad. Pero Bartimeo quería ver. Si solamente pudiera encontrarse con el Señor Jesús, pero había poca esperanza. No podía viajar hasta Nazaret. La única cosa que podía hacer era esperar y desear que un día el Señor Jesús viniera a Jericó. ¿Y qué creen? Eso fue exactamente lo que Bartimeo hizo. Día tras día, él continuaba sentándose a la orilla del camino a pedir limosna. La Biblia dice en Marcos 10:46b, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mendigar quiere decir pedir limosna, es decir, pedir dinero. Y Bartimeo tenía que hacerlo porque como era ciego, no podía trabajar y debía pedir limosna para poder comer. Cuando llegó la primavera, multitudes de personas empezaron a llenar el camino de Jericó a Jerusalén. Era el tiempo de la fiesta de la Pascua y muchos viajaban grandes distancias para celebrar. Un día, mientras Bartimeo se estaba sentado en la orilla del camino, escuchó las voces alegres de mucha gente y el sonido de muchos pies. Quizá él gritó: ¿qué sucede? ¿Por qué hay tanta multitud de gente? Jesús de Nazaret viene, fue la respuesta. Tengo que llegar hasta Jesús. Pero, ¿cómo le haré? No podía ver a Jesús en medio de aquella gran multitud. ¿Qué podía hacer Bartimeo? Lo único que Bartimeo podía hacer es llamar a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba Bartimeo. La gente que estaba alrededor de Bartimeo se enojaba con él y le decía: cállate. Pero Bartimeo no les hizo caso. Temía que Jesús pasara de largo y no lo escuchara. Bartimeo seguía clamando. En la palabra de Dios, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 49, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El Señor Jesús te ama y una parte importante del amor de Dios es la misericordia. La misericordia es la capacidad de sentir la desdicha, el desamparo y la tristeza de los demás y ofrecer nuestra ayuda. Es cuando entendemos el dolor de otra persona y esto nos impulsa a perdonar. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú puedes mostrar misericordia cuando te pones en el lugar de los demás. Cuando tú perdonas, honras a Dios y a través de tus acciones otros pueden ver la luz, el amor de Dios en ti. El Señor Jesús tuvo misericordia de Bartimeo. Jesús amaba a Bartimeo, por eso él se detuvo cuando escuchó que Bartimeo le llamaba. Llámanlo para que venga, dijo Jesús. Bartimeo, levántate, Jesús te llama, dijo la gente emocionada. Bartimeo se puso de pie y fue hacia Jesús.
Mientras el ciego esperaba sin aliento, el Señor Jesucristo le dijo con voz amorosa, ¿qué quieres que haga por ti? Solamente el Señor Jesús era el único con poder para dar la vista a Bartimeo, pero más importante que eso, era el único que podía quitar la oscuridad del pecado del corazón de Bartimeo. Recuerda, solamente el Señor Jesucristo puede ayudarte a andar en luz. Si tú has pecado, tienes oscuridad en el corazón. Ora pidiéndole a Dios que te ayude a limpiar tu corazón. La Biblia nos dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Solamente el Señor Jesucristo puede quitar la oscuridad de tu corazón. También era el único con poder para darle la vista a Bartimeo. Cuando Bartimeo le dijo, Señor, haz que reciba la vista, la multitud se quedó en silencio y de repente Bartimeo pudo ver. Fue como si una venda hubiera caído de sus ojos. Él parpadeó, cegado por la luz del sol, y entonces vio el rostro amoroso del Señor Jesucristo. Bartimeo había recibido la vista por la fe en el Señor Jesús, el Salvador. Bartimeo ya no estaba en la oscuridad del pecado y él alababa a Dios por su poder. La Biblia nos dice en Lucas 18:43, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, puedes darle alabanza a Dios por las cosas buenas que Él hace por otros. Cuando Dios salva a alguien de su pecado o bendice a alguien de una manera muy especial, ¿cómo te sientes? ¿Te dan celos o te da gusto? Dios dice a sus hijos en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dios quiere que le alabes por las cosas buenas que hace por otros. Dios está contento cuando sus hijos le alaban por las cosas que Él hace. La Biblia nos dice que la multitud alababa al Señor Jesús por las cosas que había hecho por Bartimeo. Y Bartimeo le siguió. Él siguió al Señor Jesucristo, que le había quitado la ceguera y la oscuridad del pecado. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, recuerda, solamente el Señor Jesús puede ayudarte a andar en la luz. Nuestro versículo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que, recuerda, punto número 1, procura siempre andar en la luz. Es decir, haz todas las cosas que a Dios le agradan. 2, Jesús es la luz del mundo. Cuando tú haces lo correcto, otros ven la luz del Señor Jesús en ti. 3, piensa que pueden estar sintiendo las demás personas y muestra misericordia, perdona a los demás. Punto número 4, ora y pídele a Dios que te ayude a hacer las cosas que a Él le agradan. Di no a la oscuridad y las malas obras. Di sí a la obediencia y a brillar la luz del Señor Jesucristo. Y llegamos a la hora de las preguntas. ¡Qué emoción! Vamos a ver cuánto aprendimos en esta clase. La primera pregunta dice así: ¿quién era Bartimeo y cómo se ganaba la vida? Bien, Bartimeo era ciego y mendigaba. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que Bartimeo pensó que el Señor Jesús podía ayudarle? Exacto. Debió haber oído de los milagros que Jesús había hecho a otros. Creyó que el Señor Jesús era el Mesías prometido. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿A cuál ciudad iba el Señor Jesús cuando pasó por Jericó?
Jerusalén. ¡Wow! Muy bien. Pregunta número 4. ¿Cómo consiguió Bartimeo que Jesús le prestara atención? Eso, le gritó tan fuerte como podía. Muy bien, bien, bravo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesús cuando oyó a Bartimeo clamarle? Sí, exacto. Se detuvo y pidió que trajeran a Bartimeo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los dos tipos de oscuridad que tenía Bartimeo? Eso, ciegos y pecado en su corazón. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Cuál es el atributo de Dios que aprendimos el día de hoy? ¡Eso! Que Dios es santo. Santo quiere decir que todo es bueno en Dios. Él es luz. También el Señor Jesús es santo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las dos cosas que le sucedieron a Bartimeo cuando Jesús le dijo que recibiera la vista? Ya no estaba ciego y sus pecados fueron perdonados. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Qué bueno. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo puede ser luz para otros? Bien. Clamar al Señor Jesús como tu Salvador. Recuerda, solamente Él puede ayudarte a andar en luz. Sin el Señor Jesús, de verdad, estás perdido. Estás en la oscuridad, como Bartimeo, que estaba en la oscuridad. Última pregunta. ¿Cómo debes responder cuando veas que Dios hace algo bueno por alguien? Exacto. Alabar a Dios por las buenas cosas que hizo. Animar a esa persona, dejándole ver que estás alegre por él. Aplicando misericordia, sobre todo a amor, como Dios lo hizo por ti y lo hizo por mí. Muy bien, me da mucho gusto. Veo que aprendieron muchísimo. Muchas felicidades, muy bien por ustedes. Voy a brillar con Jesús. Él es tan grande y tan asombroso. Su palabra en mí enciende la luz. A lo más alto yo puedo ir. Voy a cantar, voy a saltar, voy a contarles que yo soy la luz. Soy de Jesús. Yo soy la luz. Soy de Jesús. Tú también puedes hoy brillar y al mundo dar de su amor. Voy a cantar, voy a saltar, vamos todos a brillar. Vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a contarles que somos la luz. Soy de Jesús. Somos la luz. Soy de Jesús. Bienvenido a tu historia misionera. Hoy estoy feliz, pues voy a platicarte cómo el misionero Óscar Jiménez, junto con otros 14 chicos, hicieron una jornada evangelística. Ellos viajaron hacia un lugar llamado Pijijiapan. Pijijiapan
es un municipio que se encuentra en el estado de Chiapas. ¿Saben? Para ir de Querétaro hacia Pijijiapan hay 18 horas de camino que ellos hicieron en una pequeña camionetita. Pero de ida pasaron de Querétaro a Orizaba, se encuentra por aquí, y después hasta Pijijiapan. Pero sabes, para llegar hasta acá hay que pasar por una zona montañosa muy alta que se encuentra en Veracruz y es llamada las Cumbres de Maltrata. Y en ese lugar sopla un viento extraordinario, tanto que los misioneros sentían que su camionetita se iba a voltear con el aire tan fuerte. Pero bueno, por fin llegaron a Pijijiapan y allí estuvieron capacitando a 3 iglesias para que pudieran compartir el evangelio con diferentes herramientas, por ejemplo, con el libro sin palabras, con pulseras evangelísticas y con folletos. Cuando ya prepararon a toda su gente, salieron caminando casa por casa, Biblia en mano y folletos en mano para compartir el evangelio. También hicieron obras de teatro para que la gente toda pudiera aprender sobre el Señor Jesús y pudiera recibirlo en su corazón. ¿Sabes? Cuando iban de casa en casa, es algo tremendo allá, porque en Pijijiapan y en casi todo Chiapas hay un calor insoportable. Es tanto que pueden llegar a 38 o 40 grados de temperatura a la sombra. Y los misioneros estuvieron compartiendo bajo el rayo del sol. No había nada de sombra. Y así, caminando, llegaron a un lugar llamado Progreso Agrario, que es un pueblito muy pequeño que también es llamado Villaflores. En este lugar solo hay 374 habitantes y varios recibieron al Señor Jesucristo en su corazón. Pero Oscar me platicó que allí conoció a un chico llamado Anthony. Y cuando Anthony escuchó el evangelio, primero reconoció que él había pecado, se dio cuenta de lo que había hecho el Señor Jesucristo por él y recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Pero no quedó ahí la cosa. Él invitó a sus amigos de la preparatoria para que también los misioneros pudieran compartir el evangelio a sus amigos. Y cuando Oscar se iba, le pidieron una foto y le dijeron que le daba. Oscar le dijo: muchas gracias por traernos las buenas nuevas. Gracias por ayudarnos a conocer al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Fueron 10 días maravillosos donde estos misioneros se llenaron de experiencias, de anécdotas y estaban súper contentos de poder compartir a las personas al Señor Jesucristo. Y bueno, pronto llegó la hora de regresarse. Ellos planearon ir ahora de Pijijiapan a Minatitlán y de Minatitlán hacer el resto del recorrido hasta llegar a Querétaro, a Bernal. Pero cuando iban entre Minatitlán y Orizaba, les empezó a fallar la camioneta y de repente se descompuso. Y tuvieron que estar más de 8 horas en la carretera sin comer ningún alimento. ¿Sabes? Allá en Pijijiapan unas personas les habían regalado unas piñas. Y las piñas rodaban de un lado a otro en la camioneta. Pero en ese momento, pasadas 8 horas sin que hubieran probado alimento y las tripas le empezaban a crujir, se acordaron de las piñas. Y entonces el misionero Oscar tomó una útil navaja de bolsillo y empezó a pelar las piñas. Tú sabes lo difícil que ha de ser pelar una piña con solo una navajita. Pero bueno, ese viaje de 18 horas terminó transformándose en otra cosa. Pues empezó a caer la noche y
nadie los auxiliaba. Ellos habían pedido un mecánico y que les ayudaran, pero empezó a caer la noche. Y en esta parte de la carretera hay una niebla que no puedes ver nada. Es una niebla súper espesa. Y ellos estuvieron en oración y, ¿sabes? Dios guardó su vida, tuvo cuidado con ellos, porque esta zona es una zona conocida por ser una zona donde asaltan, donde hay ladrones, pero a ellos Dios los cuidó y no pasó nada. Pero lo que iba a ser un viaje de 8 horas se transformó en un viaje de 3 días para poder regresar a Bernal. Pero bueno, después de esto pudieron llegar a Bernal felices, renovados, a seguir estudiando. Y días después tuvieron la oportunidad de ir a otro pueblito que se encuentra en Querétaro llamado Tolimán. Este se encuentra a 25 minutos de Bernal. Y allí viven indígenas otomíes. Muchos no hablan español, hablan otomí. Entonces los misioneros empezaron a compartirle el evangelio. Es una zona que es muy religiosa, pero la gente no conoce al Señor Jesucristo, sino que creen en otros ídolos. Y en ese lugar tuvieron que estar compartiendo, pero pues no podían sacar la Biblia y leerles los versículos, sino tenían que explicarles lo que el Señor Jesucristo hizo. Y allí conocieron a una señora llamada Conchita, que, ¿saben?, escuchó atentamente el evangelio. Y su cara iba pasando de la sorpresa a la preocupación y luego a la felicidad. Es increíble cómo Dios, cuando lo recibes en tu corazón, puede darte ese gozo en tu corazón. Y estos misioneros regresaron muy felices, pero lo más importante, la señora Conchita les dijo que regresaran otro día para que ella pudiera llevarlos a las comunidades otomíes para que la gente pudiera conocer al Señor Jesucristo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Le has platicado a los demás sobre el Señor Jesús? Platícales a tu familia, a tus compañeros de escuela, a toda la gente que conozcas. Y pronto todo México será territorio del Señor Jesucristo. Y no te pierdas tu próxima historia misionera. Hola, para la manualidad del día de hoy vamos a necesitar plumones o colores, la hoja de trabajo que les vamos a hacer llegar, cartulina, tijeras, tritch y una reglita. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a colorear nuestra hoja de trabajo. Lo vamos a hacer con el material que tengamos, colores, crayolas, plumones, pintura, con lo que tengamos en casa está muy bien. Lo hacemos con cuidadito. Vamos a hacerle el cabellito a Bartimeo. Es muy importante que coloremos los ojitos que están en blanco. Yo les voy a colorear de color gris porque representa cuando Bartimeo estaba ciego. Ya que hayamos coloreado todo, hayamos terminado de colorear a Bartimeo, lo vamos a recortar, los dos rectángulos. Yo ya lo tengo previamente recortado y terminado de colorear. Y aquí están mis dos rectángulos. Lo próximo que vamos a necesitar es la cartulina. Un cuadrado de 15 por 15 y un rectángulo de 6.5 por 20. Después en nuestro cuadrado vamos a marcar un rectángulo de 6.5 por 15. Y del otro extremo de nuestro cuadrado vamos a marcar un rectángulo muy chiquito de 1 centímetro y de 15. Ya que lo tengamos todo listo, lo vamos a recortar. Es muy importante que peguemos a Bartimeo de el extremo del rectángulo de 6.5 por 15. Lo vamos a pegar.
Listo. Y del otro rectángulo vamos a pegar nuestro versículo con los ojitos. Y aquí solamente vamos a recortar lo que nos sobra. Ya que tengamos esto pegado, vamos a recortar los ojitos de Bartimeo. Por favor, pídanle a sus papás que les ayuden. Ya está aquí. Ya se le ven los ojitos, que no tiene ojitos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es doblar este rectángulo delgadito. Lo vamos a doblar hacia adentro. Y vamos a tratar de doblar donde marcamos el rectángulo muy suavecito. No lo vamos a hacer fuerte. Lo próximo que vamos a hacer es ponerle aquí en esta cejita resistor y lo vamos a unir. Ya que esté bien pegadito, lo que vamos a hacer es meter nuestro ojitos y el versículo lo vamos a meter por aquí por abajo. Entonces la idea es que se vea cuando Bartimeo estaba ciego y cuando el Señor Jesús le regresa la vista. Y abajo tenemos el versículo de la clase: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12b. Espero que les haya gustado y que lo puedan elaborar en sus casas. Muchas gracias. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, ponerle a mirar a Cristo mi Rey. Quiero andar de su lado, por siempre brillando, que todos le vean. Quiero ser como Él, Jesús siempre obedecía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su lado, por siempre brillando, que todos le vean. La clase ha terminado. Qué gusto nos da que nos acompañaste en una clase más. Espero que te haya quedado claro, que hayas guardado en tu corazón todo lo que ha hecho Dios por nosotros, sobre todo que mandó a su Hijo a morir, por el gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Cristo nos ama y tiene mucha misericordia por nosotros. Vamos a darle gracias a Dios en esta oración. Acompáñame inclinando tu rostro y cerrando tus ojos y decimos así: amado Padre, gracias por el gran amor que nos tienes. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese ejemplo que nos has dado día con día. Te pedimos porque nos ayudes, nos animes por medio del Espíritu a seguir tu camino, a seguir tu ejemplo, a tener misericordia y sobre todo amor por toda la gente que está a nuestro alrededor, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, que Él es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, sí, Cristo me ama, Cristo me ama, sí. Nos vemos, no olvides suscribirte, darle like a la campanita de notificaciones y conectarte en unos momentos en el Zoom. Aparte, comparte este video con todos los que conozcas. Todos deben de saber que Cristo les ama. Nos vemos.